¿Y si te dijera que la mayor amenaza para un imperio no era la guerra que enfrentaba, sino las decisiones que tomaba para ganarla? ¿Te has parado a pensar alguna vez que, en ciertos momentos de la historia, la supervivencia parecía depender de una sola confrontación, y que cualquier sacrificio parecía insignificante comparado con el riesgo de desaparecer del mapa? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hubo una época en que un poderoso imperio se vio rodeado de tensiones geopolíticas, disputas territoriales y amenazas externas que parecían inevitables. La narrativa oficial era clara: la guerra no era una opción, sino una necesidad. La supervivencia nacional estaba en juego. El honor, el prestigio y el equilibrio de poder exigían una respuesta inmediata. Y cuando la idea de existir o dejar de existir domina el imaginario colectivo, las decisiones radicales se consideran inevitables. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido la necesidad de tomar una decisión extrema porque el riesgo de la inacción parecía mayor que cualquier consecuencia futura? Así es exactamente como muchos imperios entraron en guerras que cambiaron el curso de la historia. En el discurso público, la victoria militar se presentaba como el único camino posible. Sin embargo, tras los discursos encendidos y las banderas enarboladas, se realizaban cálculos económicos cada vez más arriesgados. Financiar una guerra nunca ha sido barato. Era necesario movilizar ejércitos, construir barcos y producir armas a escala industrial. Para sostener el conflicto, los gobiernos recurrieron a préstamos masivos, aumentaron los impuestos y expandieron la oferta monetaria. El argumento siempre era el mismo: tras la victoria, todo sería compensado. Los territorios conquistados, las reparaciones de guerra y el fortalecimiento estratégico traerían prosperidad. La victoria militar resolvería la crisis, o al menos eso creían. Pero el contexto de la guerra no era solo militar. Era económico, político y psicológico. La amenaza externa sirvió de justificación para acelerar decisiones que, en tiempos normales, se habrían considerado imprudentes. Las deudas impagables comenzaron a verse como inversiones estratégicas. El endeudamiento del tesoro se trató como un detalle temporal. Al fin y al cabo, el imperio necesitaba ganar. Acompáñenme hasta el final, porque lo que parece lógico a corto plazo puede esconder consecuencias irreversibles a largo plazo. La retórica de la supervivencia crea una mentalidad peligrosa, que cualquier coste es aceptable. Cuando los líderes convencen a su población de que luchan por su propia existencia, el debate desaparece. Cuestionar el gasto se vuelve antipatriótico. Advertir sobre los riesgos económicos suena a debilidad. Y así, poco a poco, el imperio empieza a hipotecar su propio futuro en nombre de la victoria inmediata. En el campo de batalla, la narrativa era heroica. Los soldados marchaban bajo promesas de gloria. Los generales planeaban estrategias que quedarían registradas en los libros de historia. El mundo observaba atentamente el desarrollo del conflicto, mientras los mercados reaccionaban con incertidumbre y los inversores exigían tasas de interés cada vez más altas. El equilibrio entre el poder militar y la estabilidad económica comenzaba a inclinarse peligrosamente. Lo más intrigante es que, en ese momento, todo tenía sentido. La guerra parecía inevitable. El sacrificio, necesario. La victoria, la solución definitiva. ¿Pero lo era realmente? ¿Se dio cuenta el imperio, incluso durante el conflicto, de que estaba gestando una crisis económica silenciosa? ¿O la euforia de la guerra superó cualquier señal de alarma? Aquí es donde la historia comienza a revelar sus capas más profundas. Porque antes de entender cómo triunfó el imperio, necesitamos entender cómo entró en este conflicto convencido de que no había alternativa, y porque esa convicción le abrió la puerta a decisiones que cambiarían su destino para siempre. Porque lo cierto es que los grandes colapsos no empiezan con derrotas humillantes. Empiezan con decisiones que parecían necesarias, con elecciones que, en ese momento, parecían estratégicas, racionales e incluso heroicas. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan inquietante. Quizás notes algo aquí que trasciende el pasado. Quizás veas patrones. Momentos en los que la urgencia justificó los excesos. Situaciones en las que el discurso de la supervivencia silenció cualquier cuestionamiento más profundo. Si este tema te resuena,
Deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. ¿Fue la idea del sacrificio inevitable? ¿La presión de las amenazas externas? ¿O la confianza casi ciega en que la victoria lo resolvería todo? Tu comprensión de la historia importa, porque este canal no se trata solo de fechas y batallas, sino de comprender las decisiones humanas y sus consecuencias. Y al comentar, amplías esa reflexión. Aportas nuevas perspectivas, provocas debate y ayudas a profundizar en el tema. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que también quieren reflexionar sobre la historia de forma estratégica, sin superficialidad. Y si crees que este tipo de análisis debe continuar, que vale la pena explorar estos puntos de inflexión históricos con más profundidad, considera suscribirte. No como un gesto automático, sino como una señal de que quieres seguir estas discusiones que rara vez aparecen en los libros de texto. Cada suscripción fortalece el proyecto. Cada me gusta ayuda al algoritmo a comprender que este tipo de contenido merece ser visto. Porque al darle a me gusta, comentar y suscribirte, no solo apoyas un video. Ayudas a construir una comunidad que cuestiona las narrativas preestablecidas y busca comprender el funcionamiento interno del poder. Y ahora que entendemos cómo se construyó la amenaza, cómo el miedo se transformó en justificación y cómo el imperio se convenció de que necesitaba ganar a cualquier precio, necesitamos mirar el momento exacto en que se ganó la guerra y lo que estaba sucediendo, en silencio, detrás de las celebraciones. Cuando la guerra finalmente terminó, el imperio no parecía un cuerpo exhausto al borde del colapso. Parecía invencible. Las banderas ondeaban en las capitales conquistadas, los periódicos publicaban titulares triunfales, los líderes se dirigían a multitudes entusiasmadas. Fue un momento de celebración colectiva, de un sentido de transformación histórica, de la convicción de que todos los sacrificios habían valido la pena. Se había expandido el territorio, se habían firmado tratados en condiciones favorables, el enemigo se había retirado. La victoria militar era incuestionable, pero es precisamente en este momento cuando comienza la verdad oculta. Entre bastidores, mientras el pueblo celebraba, las cifras contables revelaban una realidad distinta. El tesoro imperial estaba vaciado. La deuda acumulada para financiar el conflicto había alcanzado niveles sin precedentes. El pago de intereses consumía una parte cada vez mayor de los ingresos. La emisión excesiva de moneda comenzaba a presionar los precios. La inflación, aún discreta, daba sus primeros síntomas. Lo que en el discurso oficial se consideraba un ajuste temporal, era, en la práctica, un cambio estructural. ¿Te das cuenta de cómo el camino hacia la victoria puede ocultar profundas debilidades? Los tratados firmados en el calor del momento suelen conllevar importantes compromisos financieros. Las ganancias territoriales requieren mantenimiento, infraestructura y tropas permanentes. Las nuevas fronteras no solo significan prestigio, sino también costos adicionales. El imperio ahora necesitaba gestionar áreas más extensas, integrar poblaciones diversas e invertir en logística y seguridad. La expansión, que parecía un símbolo de fuerza, se transformó poco a poco en un desafío administrativo y económico. Sin embargo, la mentalidad imperante impedía cualquier cuestionamiento. La narrativa oficial repetía que el crecimiento territorial lo compensaría todo. Los recursos naturales recién adquiridos serían explotados. Las reparaciones pagadas por los derrotados ayudarían a equilibrar las cuentas. El impacto inmediato de la guerra se vería diluido por el prometedor futuro. Esta confianza casi ciega funcionó como un escudo psicológico contra la percepción de desgaste interno. Pero el desgaste estaba ahí. Los veteranos regresaron a las ciudades y encontraron economías desorganizadas. Los pequeños comerciantes se enfrentaban a precios inestables. Los inversores exigían garantías más sólidas. El sistema financiero comenzó a operar bajo tensión constante. Aún no era una crisis abierta, era algo más sutil. Un malestar creciente, un desequilibrio que no se veía en los desfiles militares. Es fascinante observar cómo los grandes imperios a menudo confunden victoria con estabilidad. La guerra se ha ganado, por lo tanto, el sistema se ha fortalecido. Sin embargo, la realidad económica no responde a los discursos. Responde a las cifras,
la confianza y el equilibrio entre ingresos y gastos. Y cuando ese equilibrio se rompe, el impacto puede tardar en manifestarse, pero se acumula como una presión silenciosa. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la verdadera transformación no se produjo en los campos de batalla, sino en las decisiones tomadas tras el conflicto. Mientras el imperio celebraba su triunfo, los compromisos financieros se renegociaban apresuradamente. Los impuestos temporales se convirtieron en permanentes. El aparato estatal, expandido por la guerra, se negó a reducirse. El gasto público se mantuvo elevado, justificado por la necesidad de proteger las nuevas conquistas. La inflación aumentaba lentamente, casi imperceptiblemente, erosionando el poder adquisitivo de la población. El crédito se encarecía. La confianza internacional comenzaba a flaquear. Y lo más peligroso, la élite gobernante creía que todo estaba bajo control. Es en este punto que el triunfo comienza a revelar su otra cara. La victoria militar había sido real. El impacto psicológico fue inmenso. Pero la estructura económica que sostenía al imperio era diferente. Más pesada, más endeudada, más vulnerable a las crisis externas. Y cuando un sistema ya frágil se enfrenta al siguiente desafío, ya sea una crisis comercial, una caída de los ingresos o inestabilidad política, el efecto no es lineal, sino que se amplifica. El imperio ganó la guerra, pero quizá perdió algo más profundo, margen de maniobra. A partir de ese momento, cada nueva decisión económica exigiría más sacrificio. Todo intento de ajuste encontraría resistencia. Cualquier señal de inestabilidad se interpretaría como una amenaza a la imagen de fortaleza construida tras la victoria. Y es precisamente en ese contraste entre celebración pública y deterioro silencioso que lo que parecía imposible comienza a tomar forma. Un imperio victorioso que camina, paso a paso, hacia una crisis que nadie quería ver. Si este análisis te está haciendo reflexionar sobre cómo las decisiones de corto plazo pueden generar consecuencias irreversibles, escribe la palabra triunfo en los comentarios, y continúa conmigo en esta investigación sobre qué sucede realmente cuando ganar no es suficiente. La palabra triunfo resonaba en las plazas, pero entre bastidores otra palabra cobraba fuerza: coste. No el coste visible de cañones, uniformes o fortificaciones, sino el coste invisible que se acumulaba en los libros de contabilidad, las arcas vacías y las decisiones precipitadas tomadas bajo la presión de la guerra. Financiar el conflicto había requerido más que valentía militar. Exigía un endeudamiento externo a gran escala, la emisión de bonos gubernamentales con altos intereses y una expansión fiscal que parecía temporal, pero que rápidamente se convirtió en permanente. Inicialmente, todo se trató como una inversión estratégica. La mentalidad era clara: ganar ahora, ajustar después. Los gobiernos convencieron a los banqueros de que la victoria garantizaría la estabilidad futura. Convencieron a la población de que los impuestos extraordinarios serían temporales. Se convencieron a sí mismos de que el impacto sería absorbido por la gloria alcanzada. Pero la transformación estructural de la economía ya estaba en marcha, silenciosa, casi imperceptible para quienes solo miraban el brillo de las medallas. Los préstamos obtenidos durante la guerra tenían condiciones y tasas de interés que no desaparecieron con la firma de la paz. Al contrario, se convirtieron en una obligación constante, drenando una parte significativa de los ingresos anuales. Para cumplir con los compromisos, se crearon nuevos impuestos. Los aranceles aumentaron. Los impuestos al consumo afectaron duramente a la clase trabajadora. El discurso siempre fue el mismo: es necesario garantizar la estabilidad. ¿Pero estabilidad para quién? Esa es la pregunta que rara vez aparecía en los discursos oficiales. La inflación, antes un rumor lejano, comenzó a afectar la vida cotidiana. Los precios de los alimentos subieron lentamente. El poder adquisitivo disminuyó. Los pequeños empresarios sintieron la presión de los mayores costos y la inestabilidad de la demanda. La confianza, ese elemento invisible que sustenta cualquier economía, comenzó a fluctuar. Y cuando la confianza flaquea, el sistema financiero reacciona con cautela, restringiendo el crédito, encareciendo las inversiones y frenando el crecimiento. El imperio aún parecía fuerte en el escenario internacional, pero internamente el declive avanzaba.
El aparato estatal, expandido para sostener el conflicto, se negaba a reducirse. Los ministerios creados durante la guerra seguían funcionando. Las estructuras administrativas sobredimensionadas exigían recursos continuos. Recortar el gasto se volvió políticamente impopular porque podía parecer un signo de debilidad o regresión. Y así, el sistema se volvió cada vez más engorroso, más costoso y más difícil de sostener. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el verdadero impacto no se limitó a las frías cifras de las hojas de cálculo, sino a la mentalidad que se consolidó tras la guerra. La creencia de que la victoria justificaba cualquier sacrificio creó un precedente peligroso. Las decisiones financieras arriesgadas llegaron a considerarse aceptables. La cultura política incorporó la idea de que endeudarse para mantener una imagen de poder era parte natural de la estrategia. Este es el punto donde el costo invisible se convierte en una trampa estructural. Cuando un imperio se acostumbra a operar al límite, cualquier impacto externo, una crisis comercial, una caída de las exportaciones, inestabilidad política, se vuelve potencialmente devastador. El sistema ya no tiene margen de seguridad. Depende del crecimiento constante para sobrevivir, y el crecimiento constante requiere confianza, estabilidad y disciplina fiscal. Pero la disciplina fiscal fue la primera víctima del orgullo posvictoria. Reducir el gasto significaría admitir excesos. Reestructurar las deudas significaría reconocer la debilidad. Y reconocer la debilidad era algo que la élite gobernante no estaba dispuesta a hacer. La verdad oculta permaneció sepultada bajo discursos grandilocuentes. Mientras tanto, la población sentía el impacto en silencio. Aumento de impuestos, reducción de servicios, presión sobre los salarios. La transformación económica no se percibía como un hecho aislado, sino como una erosión continua. Empezaron a aparecer pequeñas fisuras en la relación entre gobernantes y gobernados. La confianza, una vez más, se convirtió en el elemento más frágil de la ecuación. Es fascinante observar cómo los sistemas complejos no colapsan de golpe. Se desgastan, pierden elasticidad, se vuelven rígidos, y cuando finalmente se enfrentan a una nueva presión, no pueden absorberla. El imperio había ganado en el campo de batalla, pero en el terreno económico libraba una batalla silenciosa contra sus propias decisiones. Este viaje revela algo que trasciende la historia. Muestra cómo las decisiones tomadas bajo presión pueden generar impactos que trascienden generaciones. Muestra cómo la combinación de deuda, impuestos excesivos y expansión descontrolada puede crear un sistema insostenible a largo plazo. Y muestra cómo la apariencia de fortaleza puede ocultar una fragilidad estructural. Si este análisis te hace reflexionar sobre cómo el costo invisible puede cambiar el destino de una nación, escribe la palabra costo en los comentarios y sígueme en esta investigación, que aún tiene importantes revelaciones por delante. La palabra costo resume con precisión lo que sucedía tras bambalinas, pero aún no revela la magnitud total del impacto. Porque cuando la economía empieza a deteriorarse, el efecto no se limita a las hojas de cálculo. Se extiende a toda la sociedad, altera la mentalidad colectiva y transforma el clima político de maneras casi imperceptibles al principio, y profundamente corrosivas a largo plazo. La victoria militar prometía estabilidad, prometía unidad nacional, prometía prestigio internacional. Pero, paradójicamente, lo que empezó a surgir fue lo contrario, desconfianza interna. La población que había apoyado la guerra en nombre de la supervivencia ahora sentía en sus bolsillos el peso de las decisiones tomadas entre bastidores. Los altos impuestos, la inflación persistente y la presión sobre los servicios públicos crearon una difusa sensación de injusticia. La pregunta que antes parecía impensable empezó a aflorar en conversaciones privadas. ¿Valió la pena? Este es el momento en que la narrativa oficial empieza a perder fuerza. El discurso de la gloria militar ya no compensa el aumento del coste de la vida. El orgullo nacional no paga las cuentas. La transformación emocional que sustentó el conflicto empieza a dar paso a un análisis más pragmático de la realidad. Y cuando se produce este cambio de mentalidad, la estabilidad política corre peligro. Los grupos de oposición comienzan a explotar las dificultades económicas como argumento central. Las luchas de poder se intensifican.
Las facciones dentro del propio gobierno comienzan a dividirse sobre cómo llevar a cabo los ajustes necesarios. Algunos abogan por la austeridad inmediata, mientras que otros insisten en mantener el aparato estatal para preservar una imagen de fuerza. La fragmentación política no surge de la nada, es el resultado directo de las decisiones acumuladas durante la guerra. Al mismo tiempo, las regiones periféricas del imperio, que quizá no se hayan beneficiado directamente de las conquistas territoriales, comienzan a cuestionar la centralización de los recursos. La percepción de desigualdad se amplía. La verdad oculta, antes confinada en los informes financieros, ahora cobra forma en las calles. Las protestas, huelgas y manifestaciones se vuelven más frecuentes. No necesariamente violentas al principio, pero suficientes para revelar profundas fisuras en la legitimidad del poder central. Es interesante observar cómo la pérdida de legitimidad rara vez ocurre de forma abrupta. Es un proceso, un desgaste, una erosión continua de la confianza. El gobierno sigue gobernando, las instituciones siguen funcionando, pero la confianza colectiva en el liderazgo comienza a debilitarse. Y sin confianza, cualquier sistema político se vuelve vulnerable. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la verdadera crisis no residió solo en las revueltas visibles, sino en el cambio silencioso de percepción. Cuando los ciudadanos dejan de creer que sus líderes toman decisiones pensando en el bien común, surge un espacio peligroso. Un espacio donde las teorías, las acusaciones y las disputas cobran fuerza. Donde la narrativa de la victoria se transforma en una narrativa del error estratégico. La fragmentación política alimenta la inestabilidad económica, creando un ciclo difícil de romper. Los inversores observan el escenario con cautela. La incertidumbre política afecta el crédito. La economía se desacelera aún más. Y cada nuevo problema refuerza la sensación de que algo estructural se ha visto comprometido. El imperio que ganó la guerra ahora enfrenta un desafío más complejo: mantener la cohesión interna en medio de tensiones financieras y luchas de poder. El camino que comenzó con la unidad contra un enemigo externo se transforma en un conflicto interno sobre el rumbo y la responsabilidad. ¿Quién se equivocó? ¿Quién debería pagar el precio? ¿Cómo revertir el rumbo sin admitir debilidad? Estas preguntas no son meramente históricas. Revelan un patrón recurrente en sistemas que confunden la victoria inmediata con la sostenibilidad a largo plazo. La falta de ajuste oportuno crea una acumulación de tensión que, tarde o temprano, exige ser liberada. Y cuando esa liberación ocurre, rara vez se controla. El imperio aún no se ha derrumbado. Pero ya no es lo mismo. La legitimidad se ha debilitado. La cohesión política está comprometida. La economía opera bajo presión constante. Y el entorno interno comienza a volverse tan desafiante como el conflicto externo superado. Si esta reflexión sobre las revueltas silenciosas y la pérdida de confianza te resuena, escribe la palabra legitimidad en los comentarios y continúa conmigo en esta investigación sobre cómo esta fragmentación interna prepara el terreno para algo aún más decisivo. Legitimidad es una palabra poderosa, y cuando empieza a tambalearse, lo que antes parecía sólido empieza a tambalearse como la arena. El imperio aún conservaba sus fronteras, sus símbolos, su discurso oficial de triunfo. Pero algo había cambiado irreversiblemente. La transformación no era visible en los mapas, era estructural. La victoria que debería haber inaugurado un siglo de prosperidad comenzaba silenciosamente a pintar su opuesto. El futuro perdido no surge como un anuncio dramático. Se revela en los detalles, en la creciente dificultad para financiar proyectos ambiciosos, en la incapacidad de modernizar la infraestructura al ritmo necesario, en la fuga de capitales en busca de entornos más estables, en la pérdida gradual de influencia diplomática a medida que avanzan otras potencias menos endeudadas y más organizadas. El imperio aún creía tener tiempo. Siempre existe la sensación de que es posible arreglar las cosas más adelante, que el daño es temporal, que la economía se recuperará naturalmente. Esta mentalidad es una de las trampas más peligrosas de la historia, la creencia de que el impacto de las decisiones pasadas puede neutralizarse sin cambios profundos. Pero los cambios profundos requieren valentía política, y la valentía política exige admitir los errores.
Y admitir errores, para un imperio que acababa de ganar una guerra, parecía impensable. El viaje que comenzó con entusiasmo patriótico se enfrentaba ahora a una verdad oculta. La victoria se había logrado con recursos que el futuro no podría reponer con la misma rapidez. El sistema financiero estaba en peligro. La maquinaria administrativa era demasiado engorrosa. La confianza internacional ya no era incondicional. Cada nuevo intento de expansión económica se topaba con limitaciones estructurales creadas en el pasado reciente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el declive irreversible no ocurre cuando un imperio pierde su primera batalla tras una guerra. Ocurre cuando pierde su capacidad de adaptación. Cuando las decisiones tomadas bajo presión se convierten en obstáculos permanentes. Cuando la mentalidad que justificaba el endeudamiento y los excesos impide las reformas necesarias. Otras potencias observaron. Algunas aprendieron de los errores. Invirtieron en eficiencia, reorganizaron sus finanzas y fortalecieron sus industrias. El imperio victorioso, en cambio, gastó energía en intentar preservar una imagen de fuerza que ya no correspondía a la realidad económica. La diferencia no residió en la valentía militar, sino en la gestión estratégica de la posguerra. Este es el punto crucial. Ganar la guerra no garantiza ganar el siglo. Un conflicto puede decidirse en pocos años. Construir un ciclo de prosperidad requiere décadas de equilibrio, disciplina y visión a largo plazo. Y cuando el coste de la victoria compromete esas décadas, el precio se vuelve histórico. El impacto se manifiesta en oleadas. Primero, una desaceleración económica. Luego, una pérdida de competitividad industrial. Después, crisis fiscales recurrentes. Cada crisis debilita un poco más la posición global del imperio. La influencia diplomática disminuye. Los aliados comienzan a buscar nuevas alianzas. El liderazgo moral, antes sustentado por el triunfo militar, comienza a cuestionarse. La transformación es lenta pero constante. El imperio que parecía inquebrantable entra en un ciclo de contención. En lugar de expandirse, intenta preservarse. En lugar de innovar, reacciona. En lugar de liderar, negocia concesiones. El futuro que podría haber sido de dominio estratégico se convierte en un intento constante de evitar mayores colapsos. Y entonces llega el momento en que la percepción colectiva cambia. Ya no es posible atribuir los problemas a factores externos. La narrativa de la guerra pierde relevancia. Las nuevas generaciones, que no vivieron el conflicto, empiezan a ver solo las limitaciones heredadas. La gloria del pasado ya no compensa el estancamiento del presente. Es en este momento cuando uno se da cuenta de que se ha perdido algo esencial. No solo recursos, no solo influencia, sino tiempo. Tiempo que podría haberse invertido en modernización, innovación y estabilidad. Tiempo consumido por decisiones que priorizaban el corto plazo. El imperio ganó la guerra, pero al comprometer su base económica y su cohesión interna, perdió la carrera silenciosa que define los siglos. Y esta es quizás la revelación más incómoda de todas. El declive comenzó en el mismo momento de celebración. Si esta reflexión sobre cómo una victoria puede marcar el inicio de una decadencia tiene sentido para usted, escriba la frase "ganaron la guerra, perdieron el siglo" en los comentarios, porque todavía hay capas en esta historia que necesitan ser descubiertas. Si has llegado hasta aquí es porque esta conversación tenía sentido. Y quizás, más que una historia de imperios, te has dado cuenta de que hablamos de decisiones, mentalidades y consecuencias que abarcan siglos. Este es el tipo de análisis que no se presenta a menudo. Ver la victoria no como un final glorioso, sino como el comienzo de un silencioso proceso de desgaste. Si valoras este tipo de reflexión más profunda, estratégica y poco convencional, considera suscribirte al canal. La idea aquí es precisamente seguir explorando estas verdades menos debatidas de la historia, siempre con el mismo enfoque directo e investigativo. Y si realmente seguiste hasta el final, escribe en los comentarios, "Gané hasta el final". No se trata de algoritmos. Se trata de saber quién te acompaña en este viaje. Quien quiere entender lo que se escondió tras las grandes decisiones. Si este análisis te ha despertado interés, dale a me gusta.
Esto demuestra que este tipo de contenido debe seguir existiendo y llegar a más personas que quieran ir más allá de lo superficial. Hay un video aquí que complementa a la perfección esta discusión sobre poder, decisiones estratégicas y consecuencias imprevistas. Haz clic y continúa leyendo, porque la siguiente historia podría cambiar aún más tu perspectiva sobre lo que llamamos victoria.